Ella pretende que su perra, Sugi, le acompañe porque le protege y le da seguridad. Es una mujer que ha vivido una historia muy dura, muy complicada. Es madre de 2 hijos, el padre de los hijos está en la cárcel y necesita protección. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y por tu valentía. Gracias a vosotros Y por tu valor. Porque tu vida ha sido muy difícil, ¿verdad, Silvia? Sí, la verdad que sí. Durante 21 años he sido una chica que ha sufrido violencia de género y la verdad que ha sido toda mi vida un infierno. ¿Tienes 2 hijos? Sí. ¿Cómo les ha afectado a ellos la mala suerte de ese amor que encontraste en una ocasión? Pues yo intento, a ellos les habrá afectado y les ha afectado bastante. Lo que pasa que yo pues el día a día intento que les afecte lo menos posible, que lo intenten llevar lo más llevadero posible e intentar, pues en mi casa, pues el día a día es pues intentar que no pasa nada. Tú has sufrido maltrato físico y psicológico, Sí. y lo sigues Sí, ahora sufriendo. lo sigo sufriendo porque ahora es psicológico. Lo que él me está maltratando es con una pulsera telemática, que pues, ya he roto 14 veces la pulsera telemática, y claro, eso es un sin vivir, porque salió él de prisión, que cumplió 8 años, salió y en 2 años que él estuvo en la calle era un sin vivir. No podíamos dormir, no cargaba la pulsera, se arrancaba la pulsera, claro, nos llamaba por teléfono a la empresa, claro, y así era continuamente. Tú has vivido con amenazas de muerte continuas, ¿no? Sí. ¿Y cómo se puede vivir así? Difícil, ¿verdad? Sí. Pero tú reclamas, Silvia, ayuda, protección, y la protección que tú reclamas es llevar a tu lado, en tu mano, al lado, a la perra que hoy está aquí también en nuestro plató, Sí. y que es, bueno, tu gran guardiana. Eso es lo que pides. Has pedido en el Parlamento, has pedido una modificación de la Ley Foral de Violencia de Género para que esto sea posible, y de momento no es posible. No. ¿Cuál es tu mensaje hacia los políticos? Yo mi mensaje es a los políticos, lo único que les quiero pedir que por favor, que ante todo, que sepan que soy una persona que solamente pido tener una perra de protección para que ella pueda ser una chica normal, pueda salir, pueda sentirme una chica feliz, y lo principal de todo, que no quiero que me maten. Está en riesgo tu vida. Sí. ¿Y la clase política, te ha respondido de alguna manera en positivo, o tienes que seguir reclamando a través de los cientos de firmas que hoy has presentado en el Parlamento esto que para ti verdaderamente es la seguridad de tu existencia? Porque no te han apoyado hasta el momento. Y tú no lo entiendes, ¿verdad? No, la verdad que no lo entiendo porque veo que están mirando para atrás. Y lo que yo no veo normal es que se pongan delante de una pancarta manifestándose que no haya más mujeres que sufran violencia de género y que no haya más muertas, y así no se arreglan las cosas. Las cosas se arreglan escuchándonos y poniéndose en nuestra situación. Así es, ¿no sois escuchadas lo suficiente? No. ¿Cómo crees que la sociedad ahora mismo acoge los casos de violencia de género? Hoy, desgraciadamente, hemos conocido un paso más acerca del crimen de Huelva, la desaparición de esa mujer tan joven de 26 años que presuntamente pues ha sido asesinada. ¿Tú cuando ves noticias como esta, cómo las tomas, Silvia? Mal, porque pienso que la siguiente voy a ser yo. Y es lo que yo no quiero. Porque yo llevo 21 años luchando como una jabata para demostrar de que yo quiero vivir y de que quiero ser una chica feliz. Lo que no quiero es vivir con miedo y no saber que las próximas seré yo, y que pongan el diario en la barra que Silvia González Pascual ha sido asesinada, cuando lo único que estoy pidiendo es ayuda, y que me ayuden, por favor, los políticos, y que dejen ya de tantas medallitas, sino que hagan algo de una vez. ¿Quién es tu mayor apoyo ahora mismo? ¿Dónde recibes el calor y el cariño que necesitas para seguir viviendo? Pues el gran apoyo que tengo es mi marido Carlos, que es la única persona pues, que me ha enseñado a lo que es querer en el amor, en que te den un beso, en que llegues a casa y no te espere alguien para pegarte una paliza porque no has hecho una lavadora o porque no has hecho alguna cosa. Y por ahora el pilar que tengo en mi vida y que le doy toda la gracia, y por estar viva la única gracia que le doy es a mi marido Carlos, que es el pilar de mi vida, el mío y el de mis hijos.
Qué bonito, Silvia. La verdad es que has tenido una parte de mala suerte en tu vida y una gran suerte también conociendo a una persona como Carlos. Eso de alguna manera también es un mensaje de optimismo para mujeres que quizá ya no creen, ¿no?, en una posible relación no tóxica, en una relación buena de amor, de cariño y de amistad. Pero existe, la relación existe y se puede salir y puedes encontrar a la persona que verdaderamente está a tu lado y está apoyándote, porque Carlos, la verdad que como padre y como marido le tengo que agradecer muchísimo, porque ha sido mi ángel. Silvia, la verdad es que Carlos nos acompaña hoy en el plató, aunque no nos va a acompañar aquí en el programa, ¿no? Se lo agradecemos muy, muy especialmente. La verdad que sorprende, ¿no?, la imposibilidad de que tú no puedas llevar a tu perra a tu lado en cualquier lugar para sentirte bien y protegida, ¿no? En otros lugares de España esto sí es posible y no en Navarra. Sí, en otros sitios, por lo que me estoy informando, pues hay otras chicas que llevan los llamados pepos y pues con ellos les acompañan. Pues hay una chica, por ejemplo, en Madrid que hace un año salió en Amores que duelen en el programa y ella ha podido conseguir su perro para poder ella vivir una vida normal. O sea, yo no pido más que ser una chica normal. No pido nada más, no les pido ni dinero, no les pido nada, más que por favor que me cambien la ley, que se me acaba el tiempo. ¿Y tus hijos cómo llevan todo esto, Silvia? ¿Mis hijos? Sí. Pues bueno, lo llevan, pero es como antes te he comentado, lo intento llevar lo mejor posible y que ellos vean de que yo por ellos tiro adelante. Te vemos una mujer fuerte, sobre todo, tenaz, Sí. que no piensa rendirte, ¿no? Ah, no, rendirme no me voy a rendir nunca. ¿De dónde salen esas fuerzas, de verdad, que te hacen seguir adelante a pesar de que una persona con mal corazón te ha hecho la vida imposible? Levantarme cada mañana y abrir los ojos y ver la cara de mi hija Paula y de mi hijo Omar y que me dicen, tú eres una superwoman, me llena mucho. Cuando vas por Navarra, por cualquier rincón de Navarra o por Pamplona o por cualquier pueblo, ¿tú vives con miedo el día a día? Sí. Siempre, por ejemplo, cuando no tenía Sugi, no quería salir a la calle, siempre voy acompañada, o voy con amigas, o voy con Carlos, o voy con los críos, pero claro, siempre mirando por la espalda, a ver qué va a pasar, a la mínima que oyes un chillo ya estás como escondiéndote. Por ejemplo, si entro a Litaroa o a Leclerc, claro, cuando entro allí, claro, si veo mucha gente, ya no tengo el espacio para ver, pues ya no puedo, me tengo que salir corriendo porque es imposible. Claro, ¿dónde te sientes mejor? En casa. En casa, más protegida. ¿Y cómo has conseguido también ese lenguaje casi, ¿no?, esa simbiosis, ese cariño tan conjunto con esta perra que hoy además traes aquí al programa? Pues lo que pasó, pues que una vez en casa, pues cogí y pensé, ¿y por qué no me puede? A mí me gustan mucho los animales, ¿y por qué no me puede acompañar día a día, pues como una persona invidente, pues Sugi a mí? Entonces me puse en contacto con una gente maravillosa que es de Riverbox y estuve hablando con la entrenadora y la entrenadora me dijo que ella me iba a ayudar, que ella me apoyaba y que Sugi sería para mí. Y día de hoy, gracias a ellos, pues Sugi y yo tenemos un adiestramiento cada miércoles y el vínculo ha ido que siempre estamos juntas 24 horas, no nos separamos. Qué bonito, ¿no? Si ella no entra, yo no entro. Silvia, cuéntame lo que tú quieras, pero ¿cuál es la situación más cruda, la peor, que te ha tocado vivir? Con mi expareja. Cuando me desnudó y mató con bridas en la carretera de Olot, cuando cogió al niño pequeño y lo metió en una tumba, cuando venía por las noches buscándonos a la niña y a mí, nos teníamos que refugiar en una cueva para que no nos pillase, porque claro, la cría era pequeñita y claro, a un crío no le puedes meter miedo. Pues lo que hacía yo, pues nos escondíamos en una cueva y yo le contaba historias de princesas, para que ella viese que éramos unas princesas y ese era nuestro castillo. Y entonces pues yo siempre he intentado pues ponerme un escudo para que nadie lo pueda atravesar, y menos él.